Listo, súper. Muy buenas noches a todas y todos. Hoy tenemos el gusto de presentarles a todos los seguidores de House, a todos los miembros de nuestra comunidad, afiliados, miembros de la junta directiva que se han venido conectando a nuestro evento, el webinar sobre viviendas turísticas, esquema de comercialización de proyectos de vivienda de corta estancia e impactos fiscales. Este webinar se desarrolla en alianza con PGP Abogados, un gran aliado de House, que de mano de sus especialistas, de sus profesionales, comparte información de valor a toda nuestra comunidad, la comunidad de todos los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional. ¿Sí? Entendiendo la importancia de nosotros como prestadores de servicios turísticos, acá contándoles un poco, seguimos creciendo como categoría dentro del sector de los prestadores, somos ya 67.367 a nivel nacional, somos una mayoría contundente de la multiplicidad de prestadores y eso a la vez que es un gran logro, es una gran responsabilidad y una responsabilidad en torno al cumplimiento normativo y a la profesionalización de nuestro sector para que haya recompra del destino, para que estos viajeros que vienen a Colombia tengan la mejor experiencia en cuanto al alojamiento. Entonces, le doy la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, que son los speakers de PGP Abogados, y estamos con Viviana Africano, directora del área de impuestos de PGP, y Camilo Hermida, socio del área de Derecho Corporativo de PGP. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Y cómo estás, Viviana? Deseando una excelente noche para ustedes. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias Juan Camilo por esta introducción. Estamos muy contentos de poder acompañarlos y poder pues, asesorarlos un poco y guiarlos sobre justamente este tema que cobra tanta relevancia tanto para el sector de ustedes como para en general para todos los proyectos inmobiliarios. Sentimos que, y ya Camilo nos profundizará sobre el tema, pero sentimos que este tipo de espacios son muy importantes justamente para que se puedan avisorar otros escenarios que puedan ser muy útiles para ustedes en el desarrollo de su negocio. Bueno, Juan Camilo, buenas noches a todos los presentes. Estamos agradecidos por este espacio que nos están ofreciendo y bueno, creemos que podemos generar una muy buena sinergia para el sector, para el gremio, de cara pues al desarrollo del negocio. El tema que nos ocupa en el día de hoy, como su nombre lo indica, son esquemas de comercialización de proyectos de vivienda de corta estancia e impactos fiscales y básicamente tiene una razón de ser, como lo hablábamos minutos atrás con Juan Camilo, y es el grueso de las inquietudes que han venido siendo planteadas por varios agremiados en esta firma de, venga, si yo quiero desarrollar un proyecto inmobiliario que tenga precisamente como resultado productos de corta estancia, que sean productos inmobiliarios para ser explotados en corta estancia, díganos cuál es el esquema más expedito o el esquema más idóneo para efectos de hacer su comercialización, partiendo de una premisa fundamental, y es que sabemos que existe ya uno tradicional, convencional, conocido por todos, y es, venga, quiero desarrollar un proyecto, quiero salir a vender las unidades inmobiliarias, pues de alguna forma puedo hacerlo directamente, enajenando directamente la unidad inmobiliaria a través de una escritura pública, bien sea a título de compra-venta o otros esquemas alternativos como el de beneficiario de área, que son conocidos seguramente por todos acá en el sector, pero queremos pensar en otros esquemas que nos permitan seguir haciendo esa enajenación de esos activos, pero ante todo permitiendo que quien adquiera esos proyectos pues participen en los resultados económicos de la explotación económica de esos activos, pero a su vez que nos permita a nosotros como promotores, como estructuradores, como gestores, como desarrolladores, cuando tenemos ese rol distinto al de solamente un operador, es el de quedarnos con el control de esos activos subyacentes, lo que nos permita, por ejemplo, hacer la vinculación de promotores, inversionistas, etc., y que se mantenga todo ese activo inmobiliario, producto o que es el objeto mejor de esa explotación económica en cabeza
de un único propietario y es lo que les interesa finalmente a todos. Entonces, pensando en ello, fue que dijimos, hagamos este webinar en el que vamos a plantear de manera muy somera, porque creo que sería ser demasiado pretencioso pensar que vamos a ahondar en los detalles de cada uno de los cuatro esquemas que vamos a plantearles hoy, pero la idea es darles un brochazo y que se vayan ustedes con la idea de que efectivamente existen otros mecanismos alternativos a aquellos que son los tradicionales o convencionales que ya les dije, que les van a permitir a ustedes comercializar sus proyectos inmobiliarios y que es importante aquí que ustedes sepan que existen estos y que puedan por lo menos entender que existen unas diferencias entre unos y a otros que vamos a tratar de determinar desde el punto de vista de su definición, cuáles son los medios para llegar a su constitución, cómo se vinculan los inversionistas, cómo se denominan las participaciones de sus inversionistas, si hay unas reglas o no en la distribución, por ejemplo, de los dividendos o de las utilidades o rendimientos generados en esa explotación, temas de gobierno, la responsabilidad civil que asumen, por ejemplo, los que invierten a través de esos esquemas y finalmente pues, los aspectos fiscales. Entonces vamos a irnos retroalimentando, vamos a ir agotando uno por uno ese tipo de esquemas que les trajimos para hoy y la idea, entiendo yo, Juan Camilo, es que al final, bueno, ustedes vayan a ir de manera paralela tomando nota de lo que vamos planteando, ustedes vayan haciendo sus preguntas y la idea es tener un espacio al final de la sesión para poder abarcar y resolver sus inquietudes. Claro que sí, la dinámica es que todos aquellos que estén presentes dentro de la sala, en el chat, pueden plantear sus preguntas a medida que se va desarrollando el webinar y al final vamos a resolver aquellas inquietudes relacionadas con la temática. Y bueno, no se diga más, mi querido Camilo y Viviana, iniciemos con el webinar. Entonces, simplemente para que lo tengan en la cabeza, hoy pretendemos abordar cuatro esquemas de manera principal. Uno, esquemas fiduciarios, seguramente con los que ustedes están muy familiarizados. Esquemas societarios, esquemas de fondos de inversión y esquemas relativos o relacionados con procesos de titularización. Entonces, si quieren, avanzamos ya con el primer esquema. El primer esquema es el esquema fiduciario que como ustedes bien conocen, pues parten de la celebración de un negocio jurídico que está establecido en el Código de Comercio, que es el negocio de fiducia mercantil, concretamente está definido como en el 1226 y siguientes del Código de Comercio, y que consiste en que una de las partes, que es llamada constituyente o fiduciante, le transfiere a otra, que es la sociedad fiduciaria, bienes que pueden ser dinerarios o bienes de cualquier otro tipo, activos de otro tipo, para que esos bienes sean administrados por esas sociedades fiduciarias en provecho del que lo está constituyendo o de un tercero, conforme a las instrucciones que se han dado en el acto de constitución de ese esquema fiduciario. ¿Qué es lo importante ahí? Aterrizándolo, por ejemplo, a este negocio, como se haría en la praxis, es pues básicamente que ustedes desarrollen, estructuren y desarrollen esos negocios fiduciarios y conciban inclusive la etapa de operación de esos proyectos inmobiliarios de corta estadía a través de esquemas fiduciarios en los que precisamente, pues, ¿cuál sería el aporte? Ustedes tendrían que hacer los aportes y consolidar la propiedad de la totalidad del proyecto en cabeza de este vehículo que es el patrimonio autónomo que surge como consecuencia de la celebración de esos contratos de fiducia. Entonces, como primer elemento para que lo tengamos en cuenta, por definición, entonces, esos negocios fiduciarios, su celebración tiene como efecto o como consecuencia la constitución de patrimonios autónomos que, si bien es cierto, no constituyen personas jurídicas distintas a aquellas, a aquellas de las personas que comparecen a su constitución, pues son reconocidos como verdaderos receptores de derechos y obligaciones de los actos que legal y convencionalmente sean celebrados a través del administrador, que es la sociedad fiduciaria, conforme a las finalidades del contrato. ¿Eso qué significa? Entonces tendríamos nosotros en este esquema la totalidad del proyecto consolidado en el esquema fiduciario, que estaría en un patrimonio autónomo que es administrado por una sociedad fiduciaria, que para su constitución, y vamos desplegando uno por uno de los criterios que vamos a revisar en esta reunión, en cada uno también a su vez los mecanismos, para efectos de su constitución, salvo que en el acto de constitución se vaya a aportar un bien inmueble, pues es suficiente
a la luz del decreto 2555 que se haga a través de un documento privado. Cuando se va a aportar en el acto de constitución un inmueble o el inmueble que se va a desarrollar el proyecto inmobiliario, es necesario que se haga pues, a través de escritura pública. Entonces, constitución es sencilla, simplemente es un documento privado, salvo que se haya aportado un inmueble. En segundo lugar, cómo se vinculan los inversionistas. Y creo que acá es bien importante, que creo que es el meollo del asunto acá en esta charla, y es desde el punto de vista fiduciario, a partir de lo que ocurrió, y seguramente todos lo conocen, con el proyecto del BE Bogotá, en el que se estaban ofreciendo derechos fiduciarios a los inversionistas, quienes hacían un aporte y como contraprestación recibían una participación en esos esquemas fiduciarios. Se creó como una modalidad de los negocios fiduciarios previstos en la circular básica jurídica, los negocios fiduciarios a través de los cuales se comercializan participaciones fiduciarias. ¿Y eso qué implica? Entonces, implica que esos negocios fiduciarios parten precisamente de un aporte de un determinado bien por parte del constituyente de la sociedad fiduciaria, pero con un elemento esencial, y es que se prevé desde el inicio que se van a poder hacer las comercializaciones de las participaciones participaciones o alícuotas que surgen como consecuencia de la constitución de ese patrimonio autónomo. Es decir, cada inversionista hace un aporte, recibe como contraprestación una participación en ese fideicomiso que le va a dar un derecho que se materializa en la posibilidad de participar en los resultados económicos que genere la explotación del activo subyacente. Entonces, llámese aquí el proyecto inmobiliario. Pensemos que acá en este patrimonio autónomo está parqueado completamente el inmueble o todo el proyecto con su presupuesto, con su cronograma, con sus diseños, estudios, es decir, todo como un proyecto inmobiliario está ya en cabeza del patrimonio autónomo, y lo que se hace es enajenarse participaciones para que terceros las adquieran y tengan el derecho, como yo le dije, a participar en los resultados económicos de esa explotación económica. ¿Qué significa ahí? ¿O qué significa esto? ¿O qué implica esto? Que desde el punto de vista de la circular básica jurídica, para que ustedes lo tengan en cuenta, esa modalidad ya existe y va a obligarlos a ustedes a que siempre que hagan ese ofrecimiento, y ese ofrecimiento esté destinado a personas no determinadas, o sea, al público en general, o que estén destinadas a personas determinadas en un número igual a 20 personas, esos contratos son considerados contratos de prestación masiva de servicios fiduciarios, y sí o sí tienen que ser evidentemente aprobados previamente por parte de la Superintendencia Financiera, presentados a consideración por parte a la Superintendencia Financiera. Entonces, desde el punto de vista de la vinculación de los inversionistas, son contratos que ya están tipificados, como una modalidad que ya está tipificada en la circular básica jurídica, que implica que el contrato va a tener sí o sí que ser aprobado previamente por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso crea pues derecho a unas participaciones respecto a las cuales existe absoluta libertad dispositiva, es decir, que las partes o el promotor puede fácilmente establecer cuáles son los tipos de participaciones que van a existir en ese contrato de fiducia. Entonces se pueden reservar unos derechos para los derechos fiduciarios para los promotores, otros para los aportantes de la tierra, otros para los que compran esas participaciones fiduciarias. Existe libertad. A su vez, existe toda la libertad de generar una distribución, de establecer o de pactar las reglas bajo las cuales se va a hacer el decreto, el destino y el uso de los rendimientos económicos que surjan como consecuencia de la explotación de ese edificio que se destine a corta estadía. Entonces, no hay cortapisas. Obviamente, la idea es que eso obedezca a criterios objetivos o previamente ya establecidos, conocidos por todas las personas que se vinculen a este tipo de esquemas, en que, entre otras cosas, al momento de vincularse, desde el punto de vista del contrato de fiducia, se exigen algunos aspectos de mínimo contenido que tienen que ver, por ejemplo, con que se tiene que avisar a la gente: venga, si usted se va a vincular, este es el rol que usted va a ocupar en este fideicomiso. Si usted se va a vincular, sepa que es obligatoria por parte de quien haya constituido el fideicomiso incluir un órgano asesor externo, auditor externo e independiente a los fideicomitentes, para que acompañen a los inversionistas en el desarrollo del proyecto. Se exigen que se establezcan unos procedimientos para hacer el nombramiento del futuro operador, las causales de remoción. Se exige, por ejemplo, que quede claro en el contrato que no se le puede ofrecer a las personas
que van a participar de una renta vitalicia garantizada, sino que la gente tiene que ser consciente que efectivamente cuando se vincula ese tipo de proyectos, pues están sujetos al vaivén de los resultados económicos y pueden obtener pérdidas o pueden resultar o pueden obtener ganancias, etc. Desde el punto de vista del gobierno, existe absoluta libertad también para configurarlo. A lo que sí establece la normatividad es que en el mismo contrato de fiducia se tiene que prever la existencia, la manera de composición y las atribuciones que tienen cada uno de los órganos que conforman el patrimonio autónomo. Y finalmente, un tema muy importante, acá yo doy la palabra a Viviana para agotar un poco el tema de la fiducia, es el tema de la responsabilidad civil de los inversionistas. Y eso es bien importante porque muchísimas personas cuando invierten en este tipo de proyectos inmobiliarios a través de esquemas fiduciarios, en los que lo están haciendo de alguna manera para instrumentar una relación de una colaboración empresarial, consideran que tanto como ocurre cuando se constituye un vehículo societario, en los esquemas fiduciarios también se limita la responsabilidad de quienes participan en ellos al monto de sus aportes. Y acá, con independencia de que exista doctrina sobre el particular, podemos decirles con absoluta claridad que no existen normas expresas que permitan excluir o limitar la responsabilidad que tienen los inversionistas, inclusive los promotores que participan en un esquema fiduciario a través del cual se desarrolla un proyecto, por ejemplo, de corta estancia, al monte de sus aportes. Es decir, si ese negocio llegara a resultar mal, bien sea en su etapa de operación, en su etapa de desarrollo, y eso desborda precisamente, implica unas pérdidas que desbordan el valor o los bienes que están afectos al desarrollo de esa finalidad o de ese proyecto inmobiliario, por lo menos en el campo de lo teórico y más allá de todas las cláusulas de indemnidad que se puedan incluir en un contrato como estos, existe la posibilidad de que efectivamente quienes comparezcan a ellos como fideicomitentes puedan ser perseguidos o como inversionistas puedan ser perseguidos para que entren a responder con su propio patrimonio. Entonces, yo creo que este tema es un tema que tiene que considerarse para efectos de escogerse o compararse frente a otros esquemas de los que ya vamos a empezar a revisar en línea seguida. Ahora, ya te doy la palabra, Viviana, para que comentes los aspectos fiscales de este primer esquema, y podamos ir avanzando. Sí, ahí importante, y digamos que una de las inquietudes que siempre surge en esto es, bueno, pero si yo participo en un esquema fiduciario, ¿cómo viene siendo la responsabilidad tributaria? ¿Yo qué tengo que declarar? ¿Qué tengo que declarar? ¿O qué tienen? ¿O cuál es la responsabilidad de la actividad propia de la fiduciaria, del fideicomiso en sí mismo frente a temas fiscales? Y digamos que lo primero que hay que resaltar en este esquema particular es que fiscalmente hablando hay un principio que aplica frente a las fiducias y es el de transparencia fiscal. ¿Y qué traduce esto? Pues como su nombre lo indica, es como si la fiducia nunca existiera en todo este esquema y básicamente todo lo que se hace a través del patrimonio autónomo se recibe en nombre de los fideicomitentes o los beneficiarios como si la actividad la estuvieran realizando directamente. Entonces, en este sentido, en la medida en que, como lo decía Camilo, el vaivén del negocio nos esté dando unos rendimientos importantes o sencillamente en el esquema de comercialización a través de la fiducia estamos teniendo obviamente unas ganancias, lo que va a pasar es que van a ser los mismos fideicomitentes o beneficiarios quienes tendrán la responsabilidad fiscal de incorporar estas ganancias en proporción a su participación dentro de sus propias declaraciones. Esto porque también digamos que lo señalamos, porque muchas veces se cree que a uno le llega únicamente la utilidad ya depurada en este tipo de esquemas y lo veremos más adelante con otros esquemas como el societario, por ejemplo. Pero en este caso particular, lo cierto es que uno tiene que declarar tanto el ingreso como el costo y gasto que me corresponde en mi proporción. Y esto me lleva entonces a mí pues digamos aquí a señalar que aquí cambia un poco entonces la forma en cómo a mí me distribuyen las ganancias del negocio como inversionista. Me lo van a distribuir en la proporción y de forma transparente, pero con la naturaleza y las condiciones tributarias que tiene el activo y que tiene la explotación del negocio en sí misma, como si yo lo estuviera explotando directamente. Ahora, frente a la actividad usual y normal del día a día del patrimonio autónomo, será la fiducia, en nombre de ese patrimonio autónomo, en cabeza del patrimonio autónomo, quien deberá responder por obligaciones formales propias de la actividad, como el IVA, la retención, ya deberá ser la fiducia lo que lo hace,
pero en cuanto a los resultados, pues ya será el fideicomitente o beneficiario quien directamente deberá asumir la carga fiscal. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Muy importante, además. Para uno saber, bueno, y cuánto me corresponde a mí o cuál es el valor de mis derechos al final, va a ser fundamental la participación de la fiduciaria. La fiduciaria en cuanto al tema fiscal tiene una responsabilidad y es que anualmente va a tener que expedir un certificado a cada uno de los partícipes de la fiducia en el que deberá especificar cuál es el valor de mis derechos que inicialmente invertí, cuáles son los rendimientos acumulados, los rendimientos del respectivo ejercicio ya para efectos de la declaración de renta. Y justamente, digamos que ahí vamos a un segundo plano que es muy importante y que va a cobrar relevancia no solo en este esquema, sino en los demás que vamos a ver, y es el tipo de activo que yo voy a tener. Porque a diferencia de un esquema tradicional en el que a mí me enajenan un bien inmueble y yo en mi declaración voy a incorporar, o sea, es un activo eh, representado en un bien inmueble, aquí lo que yo voy a tener es unos derechos fiduciarios. En consecuencia, la forma como yo determino el costo o el valor de mi activo en mi declaración no va a ser la misma de un inmueble. Yo no la voy a poder actualizar como lo hago con un bien inmueble cuando procede, por ejemplo, conforme al incremento del avalúo catastral. Porque aquí lo que aplica, obviamente, o lo digamos que las normas para determinar el costo de este activo, pues se va a ver limitado o delimitado más bien a la participación que yo tengo y en consecuencia al valor de mi derecho fiduciario y ya obviamente los rendimientos va a tener es un impacto. Creo que te muteaste, perdóname, Ya, Viviana. Listo, ya. tranquilo, no, no hay problema. No sé, bueno, no sé hasta dónde me habrán escuchado, pero pues, bueno, decía que los rendimientos pues tendrán un impacto ya directamente en el impuesto sobre la renta. Hay algo aquí que lo conversábamos con Camilo y es un tema de financiación en este tipo de proyectos, porque cuando uno invierte en un inmueble, bueno, de cara al inversionista, el inversionista va a tener posibilidades de financiación como solicitar un crédito hipotecario de una entidad financiera o un leasing, pero en estos casos de derechos fiduciarios, pues lo que nosotros vemos es que difícilmente procedería y obviamente tendría que acudirse a otro tipo de financiación si la persona obviamente pues quiere tener otro medio para financiar su inversión. Y esto, ¿por qué lo toco aquí en el capítulo de temas fiscales? Porque, por lo menos para las personas que tienen rentas laborales, hay beneficios fiscales establecidos cuando uno va a adquirir un inmueble, bien sea para vivienda propia o si se quiere para arrendar, que es, por ejemplo, los aportes que uno hace a una cuenta AFC, al final es una cuenta de ahorro de fomento a la construcción, y esto lo que me permite es tener una parte de mi renta laboral como renta exenta para yo luego invertirla en el pago de un inmueble por decirlo en resumidas cuentas, y en o tener una deducción por los créditos de intereses de vivienda, que en este caso particular, al ser una inversión en unos derechos fiduciarios, pues digamos que no sería directamente aplicable o no lo veríamos en este caso particular como un beneficio aplicable a este tipo de esquemas. Y otro tema importante y seguramente yo creo que todos lo han escuchado recientemente es el tema del impuesto de timbre y voy a hacer un paréntesis ahí porque ahorita digamos que en materia de tributación nacional es como el boom del momento. El impuesto de timbre es un impuesto que revivió con el decreto, pues con la declaración de conmoción interior de parte del gobierno nacional por la situación del Catatumbo. Y revivió básicamente porque este impuesto, aunque siempre ha estado vigente en la legislación tributaria colombiana, desde el 2010 tenía una tarifa del 0%, aplicable a actos diferentes a aquellos que implicaran enajenación de bienes inmuebles de más o menos de 900 millones de pesos. Pero con la emergencia que se decretó, o pues con el estado de excepción que se decretó, se estableció que ahora este impuesto, o más bien que este impuesto va a revivir porque va a tener una tarifa del 1%. Y digamos que en estos casos uno diría, si era para negocios diferentes a los relacionados con inmuebles, pues digamos que en principio uno diría, el impuesto de timbre se va a calcular por el valor del acto, ya si estamos involucrando aquí un bien inmueble, pues el tratamiento sería distinto. Sin embargo, hoy traemos a colación una sentencia que justamente profirió el Consejo de Estado relacionado con la nulidad de unos conceptos
de la DIAN y que hablaban del impuesto de timbre justamente frente a la transferencia del activo, si se quiere la transferencia, en un esquema de fiducia mercantil. Y lo que dijo, o lo que se dijo en la sentencia es que no se puede considerar que en estos casos hay una enajenación, porque en sí mismo no se está realizando este tipo de acto cuando uno transfiere la propiedad a una fiducia y en consecuencia que el impuesto de timbre no aplica. Esto digamos que va a tener una connotación importante porque a la fecha y desde que entró en vigencia este decreto que fue desde pues, de actos suscritos desde el 22 de febrero a la fecha, a 18 de marzo que estamos hoy, probablemente en muchos proyectos sí se pagó ese impuesto de timbre por esta connotación y en consecuencia en nuestro concepto pues procederá la devolución, la solicitud de la devolución del pago de lo no debido en este caso. Bueno, creo que con eso entonces, Viviana, me confirma si ya Sí, acotaste el tema el tema fiscal. fiscal. Entonces, Juan, yo no sé, yo sé que habíamos dicho y qué pena que vaya a romper un poquito la regla, no sé si hasta ahí hay alguna inquietud, porque como son esquemas tan diferentes, de golpe al final el camino se nos termina revolviendo todo y no sé si valga la pena, si existe alguna inquietud que esté planteada en el chat, la podamos resolver inmediatamente o si no, seguimos con el siguiente esquema. Vale, sí, me parece pertinente, digamos, si alguien tiene una inquietud sobre este modelo o este esquema fiduciario, lo pueden plantear dentro del chat y vamos resolviendo las inquietudes o si no, continuamos con los otros esquemas y los otros modelos dentro del webinar. Pues ya que no hay dudas. Bueno, no se está moviendo el chat, pues yo creo que, bueno, sí, Eh, Sara, el impuesto de timbre está vigente actualmente, no entendí la parte de la devolución. Gracias, Sara. Sí, Sara, está vigente para todos los actos que tengan una cuantía superior a 298 millones de pesos y estarán grabados a la tarifa 1%, salvo, digamos que para los que involucren inmuebles, que a ellos les viene aplicando una regla desde el 2022, que es que cuando se enajenen o se transfieran inmuebles de más o menos un valor superior a 900 millones de pesos, pues tendrán una tarifa de timbre distinta. A lo que hacía alusión es que con este impuesto de timbre general, desprendidos del tema de los inmuebles, hoy salió una sentencia de nulidad que, valga la redundancia, anuló unos conceptos de la DIAN en los que la DIAN consideraba que la transferencia de inmuebles en un esquema fiduciario se consideraba una enajenación a cualquier título y en consecuencia generaba o causaba el impuesto de timbre. Con esta declaratoria, lo que nosotros consideramos es que los proyectos en los cuales se pagó el impuesto de timbre por transferir inmuebles en fiducia mercantil desde el 22 de febrero de 2025 a hoy podrían ser objeto de devolución porque es un pago de un impuesto de lo no debido. Quizá yo creo que ahí lo importante es que hasta las 4 de la tarde uno de los temas que teníamos identificados que podían hacer diferencia al momento de costear un proyecto y de tomar la decisión si efectivamente se decantaba uno por una figura societaria o por una figura fiduciaria, era el impuesto de timbre que pesa bastante al momento de presupuestar esto. Y ya desapareció ese fantasma porque hoy por hoy a la luz de ese pronunciamiento, pues lo que se está entendiendo es que efectivamente no hay una enajenación y como consecuencia de eso no se causa el impuesto de timbre en la constitución y aporte de un inmueble a una sociedad fiduciaria, o sea, un patrimonio autónomo, que creo es como lo más importante y ganador en este momento. Ahora, creo que, a ver si hay más preguntas. Sí, hay dos preguntas más. Vale. Bueno, está Mauricio Corredor. ¿Este tipo de inversiones están enfocados solo para aquellas adquisiciones a través de beneficios de área o también aplicaría en contratos de adhesión y transferencia de inmuebles a través de contratos de promesa de compraventa? Yo creo que precisamente la diferenciación que hacíamos es, estamos partiendo, y creo que los esquemas de negocio que estamos planteando hoy son esquemas de negocio que parten de una premisa y es, no se trata de hacer una enajenación directa de los activos que conforman el proyecto, es decir, no se trata de vender las unidades inmobiliarias que se van a
dedicar o se van a destinar al desarrollo del negocio de la corta estancia, sino que se trata de generar esquemas que permitan la comercialización de ese tipo de proyectos en los que no va a haber una enajenación directa, sino que ese activo subyacente, edificio, unidad inmobiliaria, va a mantenerse en cabeza de un vehículo. Entonces, digamos, hasta aquí lo que hemos visto es este primer vehículo sería un vehículo societario en el que al final de cuentas se concebiría o se estructuraría de manera que tuviese básicamente dos etapas, una etapa de previa, seguramente mientras se cumplen las condiciones para desarrollar el proyecto, la etapa de desarrollo y la etapa de operación, pero todas esas etapas en el manto del negocio fiduciario y como consecuencia de eso, esos activos que son transferidos a la sociedad fiduciaria o que se consolidan en cabeza de la sociedad fiduciaria como sea el patrimonio autónomo, que serían los activos que conforman el proyecto, las unidades, los apartamentos, etc., se mantendrían en la sociedad fiduciaria y lo que se comercializaría en este caso sería no la unidad inmobiliaria, no un beneficio, no a través del esquema de la compraventa tradicional o el beneficio de área, sino que sería acá precisamente se comercializarían participaciones fiduciarias que les explicaba hace unos minutos a ustedes, son una modalidad de negocio fiduciario que ya está establecido en la circular básica jurídica y que lo que permite es que, estando todos los activos subyacentes que son objeto de explotación económica en cabeza del patrimonio autónomo, lo que se haga es, o lo que se permita es la comercialización de participaciones o derechos respecto a ese patrimonio autónomo que no le dan una propiedad directa sobre los activos subyacentes, sino que le dan derecho a ese patrimonio y además de eso le dan derecho a participar en los resultados económicos derivados de esa explotación económica. Pero de manera general, no es que se compre una unidad inmobiliaria en particular. Ahora, esto ya para entrar, no sé si hay alguna inquietud adicional o seguimos en la segunda, en la siguiente figura, dices que si el patrimonio requiere propiedad horizontal, es posible y, o sea, no existe un requisito para efectos ¿de qué? De configurar o estructurar un proyecto de estas dimensiones a través de un esquema fiduciario. Es perfectamente posible que se mantenga como una única propiedad y obviamente acá Viviana conoce que efectivamente cuando se mantiene una sola propiedad el activo desde el punto de vista de la explotación y el resultado económico de esa explotación va a generar mayores réditos porque efectivamente desde el punto de vista de impuestos prediales hay algunos beneficios, pero no es necesario. O sea, la respuesta a la pregunta es si yo lo hago de esta manera, tengo que hacerlo o individualizar jurídicamente a través de la obtención del reglamento de propiedad horizontal las unidades inmobiliarias, no es necesario. No es necesario, no está establecido y existe plena libertad. Vale, perfecto, no hay más preguntas, entonces si quieren podemos continuar. Vale. Entonces el otro esquema es el de las sociedades comerciales, que básicamente el esquema de las sociedades comerciales parte de la premisa igual a la anterior y es que todo el activo objeto de explotación económica, o sea, aquí las unidades inmobiliarias hacen parte de un vehículo que es una sociedad. Como ustedes más o menos pueden conocer, las sociedades comerciales son personas jurídicas que son distintas a aquellas personas que comparecen o aquellos sujetos que comparecen a su constitución, son personas jurídicas distintas y como consecuencia de eso, y que surge como consecuencia de la celebración de un contrato de sociedad en el que quienes comparecen a él se obligan a aportarle o a hacerle al aporte de unos bienes que pueden ser en industria o en dinero o en especie, se obligan a hacer unos aportes y que tienen una finalidad y es el ánimo de lucro, es decir, que haya una distribución de utilidades. Son los elementos de un contrato de sociedad. Entonces, básicamente acá partimos de la premisa de que todos los activos estarían en esta sociedad y que para efectos de la constitución de esa sociedad, sí, yo creo que como la idea aquí es pensar en que quien vaya a acudir a ese esquema pueda tener la tranquilidad o mejor pueda cumplir la finalidad de salir a ofrecerlos de manera abierta y pública, a pesar de que existen hoy por hoy distintas modalidades o tipologías de contratos de sociedad o de sociedades, hablamos de sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, etc. Acá para efectos de esta charla solamente nos vamos a limitar a hablar de las sociedades anónimas porque son aquellas que a la luz de la ley de mercado de valores, de manera principal,
pueden ser inscritas en el mercado de valores, en el registro público o en el registro nacional de valores y emisores, y pueden ofrecerse sus acciones a través de esa bolsa o ese mercado público de valores. Entonces, acá nos vamos a enfocar en las sociedades anónimas y para efectos de hablar de la constitución de una sociedad anónima, pues tenemos que tener claro que desde el punto de vista legal es obligatorio hacerlo a través de una escritura pública, que como mínimo tienen que comparecer 5 socios, que cuando se vaya a constituir la sociedad por lo menos se tiene que suscribir, es decir, obligar a pagar la mitad del capital autorizado y tiene que haberse pagado aunque sea una tercera parte del capital suscrito. O sea, empiezan a haber ya como restricciones de cara a lo que puede tener la flexibilidad que se puede manejar en un esquema fiduciario. En este tipo de sociedades, entonces como les digo yo, van por escritura pública, tienen que quedar registradas en la Cámara de Comercio, mínimo 5 accionistas, tienen que establecerse o observarse las reglas de composición del capital, entre el capital autorizado, suscrito y pagado. Entonces esto hace un poco más densa ya per se la Constitución. ¿Qué es importante ahí? Desde el punto de vista de la vinculación de los inversionistas, y creo que es algo que ustedes tienen que tener claro, es si están ustedes interesados en comercializar su proyecto a través de un esquema societario, es decir, en el que ustedes lo que comercializan sean participaciones en esa sociedad, es decir, acciones, tienen que tener en cuenta que desde el punto de vista de la ley 964 y el decreto 2555, que es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se exige que cuando esa oferta de acciones o de participaciones en esas sociedades anónimas se va a hacer de manera abierta y se va a hacer una oferta pública de valores, es decir, que se va a dirigir esa oferta, digamos, es que mañana quieren colocar en el periódico, se vende, compre una participación en un proyecto a través de su participación en una sociedad y lo van a hacer en un periódico, por ejemplo, tienen que tener claro que en ese momento si lo hacen a personas no determinadas o haciéndolo a personas determinadas que en un número sean iguales o superiores a 100, eso es considerado una oferta pública de valores. ¿Y eso qué significa? Nos lleva a la aplicación de la ley 964, que establece que para efectos de hacer este tipo de ofertas, pues tanto la sociedad que vaya a ser, cuyo patrimonio o cuya participaciones vayan a ser objeto de comercialización, como la misma emisión de esas acciones o esas acciones tienen que quedar registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Entonces, esa es la primera talanquera. En segundo lugar, pues evidentemente tienen que cumplir todas las reglas establecidas en la ley 964, que establece una cantidad de requisitos desde el punto de vista de autorizaciones, de prospectos, de reglamentos, que lo hace mucho más denso frente a la flexibilidad que puede ofrecer, como ya lo vimos ahorita, un tema de comercialización de derechos fiduciarios que no requieren estar inscritos en el mercado público de valores porque no se consideran valores. En este caso sí se consideran valores y tendría que cumplirse todo lo que tiene que ver con oferta pública de valores, so pena de que se pueda incurrir en una captación ilegal de recursos. Entonces, ¿qué tipo de participaciones se pueden obtener en este tipo de vehículos? Entonces, hay acciones que son las acciones ordinarias, hay acciones preferenciales, hay acciones privilegiadas, cada una están ya, su alcance y contenido está decantado en el Código de Comercio desde el punto de vista de los derechos políticos y económicos que genera para cada uno de sus titulares, pero de manera general, pues las preferenciales le dan mayores derechos en los rendimientos económicos frente a las que le dan las ordinarias, pero en contraprestación, pues por ejemplo, se le quitan los derechos políticos, si no pueden participar en las votaciones, en las asambleas, en los órganos de gobierno de la sociedad, y las privilegiadas dan los mismos derechos de las ordinarias, pero quizá mejorados en lo que tiene que ver con prelación en el momento de hacer distribuciones de utilidades, etc. Pero eso simplemente es un juego para que ustedes den cuenta que existen distintas clases o tipos de acciones en sociedades por acciones. Distribución de rendimientos. Si ustedes recuerdan, cuando estamos hablando de los fideicomisos, decíamos que allá existe libertad dispositiva en lo que tiene que ver con la posibilidad de generar reglas, en lo que tiene que ver con el decreto, la destinación y el uso de los excedentes que sean generados como consecuencia de la explotación de los activos económicos. Acá, cuando estamos entre una sociedad, y particularmente en una sociedad anónima, estamos hablando de sociedades que son mucho más o unas reglas que son mucho más inflexibles. Entonces hay unas reglas desde el 150 del Código de Comercio y en siguientes, que establecen, por ejemplo, que lo que se distribuya tiene que acompasarse con lo que se haya pagado de las acciones que se hayan suscrito.
que tienen, hay unas normas, por ejemplo, de quórum y de mayorías, mejor, de mayorías que tienen que cumplirse para efectos de decretar los dividendos, que los dividendos no se pueden decretar si no se han aprobado previamente los estados financieros, son estados financieros fidedignos y aprobados por la Asamblea, que si yo quiero distribuir o pagar acciones o dividendos con acciones tengo que tener una mayoría, es decir, existe una cantidad de cortapisas y de limitaciones o de restricciones de orden dispositivo establecidos en la ley que hacen menos atractiva la posibilidad de hacer o acogerse a este tipo de esquemas, aunque sea por ese criterio, porque entre otras cosas muchísimos inversionistas les gusta que a medida que se vayan generando rendimientos mensuales y se hagan obviamente las previsiones del caso, pues se pueden ir haciendo distribuciones mensuales. En una sociedad ustedes extrañamente van a ver que se puedan hacer distribuciones en un ejercicio social que aún no haya aprobado sus estados financieros porque está expresamente prohibido por la ley. Entonces, entre uno y otro esquema, pues genera mayor flexibilidad el esquema de las sociedades, perdón, de los fideicomisos frente al societario. Gobierno, en una sociedad anónima, todas las talanqueras, porque pues de entrada obviamente existe una asamblea de accionistas, sí o sí tiene que haber una junta directiva, sí o sí tiene que existir revisoría fiscal, sí o sí cuando se trata de sociedades abiertas, es decir, que están listadas en la bolsa de valores o que negocian sus valores en el Registro Nacional de Valores previamente registrado, tienen sí o sí que tener un comité, por ejemplo, auditoría, entonces se hace muchísimo más densa el gobierno corporativo y las normas que tienen que cumplirse para efectos de estar pues en línea con las provisiones de carácter legal. Responsabilidad civil de los inversionistas. Entonces, yo creo que esta sí es una gran ventaja, haciendo un paralelo acá entre las figuras frente al esquema fiduciario, porque acá no existe ninguna duda de que efectivamente cuando alguna persona quiere hacer una inversión a través de la adquisición de una participación en una sociedad, está limitando su responsabilidad al monto de los aportes que haga el vehículo. Entonces, si la sociedad llega a hacer un mal negocio o los resultados económicos pues no son los esperados o llega a verse incursada en un tema de responsabilidad frente a terceros, pues la tranquilidad o de acreedores, inclusive hasta temas laborales en las sociedades anónimas, tienen que tener la tranquilidad los inversionistas, los accionistas de que su responsabilidad va a estar limitado o está al monto de sus aportes, es decir, que lo que está poniendo en riesgo, lo que está afecto a ese emprendimiento está solamente limitado a los aportes y no existe pues la posibilidad de que lo vayan a perseguir, salvo que, es decir, no es un derecho absoluto, salvo que pudiese llegar a demostrarse que efectivamente ese vehículo societario ha sido utilizado por parte de los accionistas o los administradores para defraudar a terceros y con la intención de defraudar a terceros. Entonces, por lo demás, no hay por qué preocuparse y creo que ese es un punto ganador frente a los fideicomisos, porque los fideicomisos, como les dije a ustedes ahorita, no existe una norma de carácter expreso que le permita a uno concluir sin lugar a dudas, sin que haya interpretaciones distintas, que las personas que lo hagan a través de un esquema fiduciario limitan la responsabilidad al monto de sus aportes al fideicomiso porque no existe una norma como tal. Y ya pues, Vivi, aspectos fiscales, ¿qué nos quieres contar de eso? Y de hecho, en aspectos fiscales, justamente abordando lo que Camilo está señalando, las responsabilidades fiscales de la actividad que realice la persona jurídica van a ser propias de la persona jurídica. Quiere decir ello que todas las retenciones, impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la renta de la utilidad que genere la misma sociedad, pues deberá ser la misma sociedad quien responda. Y los accionistas en materia fiscal, aquí sí no opera ningún tipo de transparencia fiscal y por ello la sociedad será la única responsable y los accionistas no van a tener responsabilidad fiscal en lo que corresponde a la actividad propia de la sociedad. Lo único que, digamos, existe y que sí hay que llamar la atención en este punto es una responsabilidad frente al representante legal cuando se tratan de obligaciones relacionadas con IVA y con retención en la fuente. Porque en estos dos casos lo que se hace es que uno, digamos que como sociedad, uno está recibiendo un dinero que no es de uno, es del Estado, y en consecuencia el hecho de no retener cuando se debe u omitir esos deberes de agente de retención frente a estos dos, pues obviamente sí podrá tener una implicación para el representante legal en este caso, tanto fiscal como en materia penal. Pero por lo demás,
Para los accionistas, digamos que no hay ningún tipo de responsabilidad en lo que corresponde a la actividad misma de la sociedad, la cual, pues digamos que, como para diferenciar un poco, la persona jurídica en sí tiene un impuesto general una tarifa de impuesto general de renta que es del 35%. Pero digamos que importante tener en cuenta que ahora, con la más reciente reforma tributaria, que es la Ley 2277 de 2022, se incorporó en la legislación colombiana para las personas jurídicas una tasa mínima de tributación que es del 15% sobre la utilidad contable depurada. Esto digamos que puede tener una afectación porque digamos que se presume de cierta forma que sobre la utilidad contable sí va a haber una tributación mínima si fiscalmente no se esté generando. Entonces, obviamente esto puede generar una afectación en cuanto al final, cuál es la utilidad o los dividendos que yo le voy a distribuir a mis socios. Lo otro que es importante tener en cuenta en cuanto, como lo mencionaba Camilo, a sociedades anónimas, que es en las que nos estamos concentrando en este momento, es que frente a las acciones suscritas en el acta de constitución de las sociedades anónimas, existe una exención hoy del impuesto de timbre. Quiere decir ello que si yo hoy constituyo una sociedad anónima y en esa acta de constitución suscribo unas acciones por el valor que corresponda, no tendré que pagar impuesto de timbre. Y creo que algo que olvidé mencionar hace un momento cuando hice una breve introducción del impuesto de timbre es que por el momento estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, digamos que es importante tener este factor en la operación en lo que resta de este año frente a las actuaciones que se realicen. Después de eso, pues digamos que en principio entraría nuevamente a regir la tarifa del 0% sobre este tipo de actos. Ahora, frente a los accionistas, y si quieres, pues, sí, frente a los accionistas que son los inversionistas en este caso, pues yo lo que voy a recibir, al igual que nos pasó con la fiducia, lo que yo voy a tener como activo son unas acciones. Acciones que se van a valorar, el costo fiscal se va a valorar dependiendo, pues digamos que de las reglas que consagra el estatuto tributario, pues para no ponernos técnicos, dependiendo de si uno es obligado o no a llevar contabilidad y bueno, otras reglas. Pero en general lo que se dice es, este tipo de activos son una propiedad de inversión y justamente lo que buscamos acá son inversionistas. Y digamos que se mide el valor de mi participación por el costo de adquisición o costos asociados a esa adquisición. Entonces, por ejemplo, si yo adquiero, ya es un proyecto más desarrollado, una sociedad que tiene una trayectoria y yo adquiero unas acciones con una prima en colocación de acciones, eso también va a ser parte de mi costo de las acciones y en consecuencia del valor de mi activo. Ahora, ¿qué voy a recibir yo como inversionista en una sociedad? Dividendos, sencillamente. ¿Qué es lo que pasa con los dividendos? Los dividendos, también con la última reforma tributaria, quedaron grabados de un 0 a un 39% para el caso de las personas naturales. Y por supuesto esto llama mucho la atención porque es una tributación muy alta, si se quiere, incluso si se compara con las sociedades que en todo caso van a tener una tributación máxima del 35%. Y además hay que sumarle que para yo calcular ese impuesto a los dividendos, tengo que determinar si la utilidad que van a distribuir, si sobre esa utilidad la sociedad ya tributó, y en ese caso todo lo que, digamos, si la sociedad tributó en todo, lo que van a distribuir será considerado técnicamente como un ingreso no constitutivo de renta y en la práctica como un ingreso no grabado. Pero si no lo hizo, pues yo también además voy a tener que tributar en una parte de lo que no tributó la sociedad y luego lo que tengo que tributar yo como accionista. Entonces, digamos que un poco lo que queremos mostrar con esto es que en este esquema, obviamente es un caso a caso, pero en este esquema la tributación de cara a los accionistas frente a la utilidad que van a recibir puede ser onerosa, puede ser bastante onerosa. Y pues digamos que acá únicamente queremos también traer a colación que en el caso en que pues se busquen este tipo de proyectos, que seguramente será así, que no solamente haya inversionistas colombianos o residentes fiscales colombianos, sino que también vengan del extranjero, atrayendo justamente la inversión extranjera que sabemos que obviamente mueve este negocio y mueve este sector, pues lo cierto es que frente a dividendos, en los casos en los que Colombia tiene convenios para evitar la doble imposición, pues seguramente hay que revisar de cara a esos inversionistas también cómo podemos en uso de esos convenios como tener un incentivo para atraer su inversión. Porque lo que hacen justamente esos convenios, y como su nombre lo indica, es intentar evitar que el residente que invierta acá pues tenga que tributar por el mismo dividendo, tanto en su país de residencia como en Colombia. Eh,
Y ya finalmente como mencionar algo y es, de hecho, con las reglas de dividendos ha habido unas discrepancias, si se quiere, de interpretación, incluso con lo que la DIAN ha manifestado en la parte de los dividendos no grabados, que era lo que les comentaba, y es cuando la sociedad ya tributó sobre eso, pues yo ya no debería volver a tributar. ¿Y esto por qué? Porque con la última reforma tributaria incorporaron el artículo 259-1 del Estatuto Tributario, que lo que dice es que los ingresos no constitutivos de renta y otros beneficios que están en ese artículo no podrán nunca exceder del 3% anual de la renta líquida ordinaria del contribuyente. Palabras más, palabras menos, limitando los beneficios tributarios. El tema es que, como les dije, técnicamente esos dividendos no grabados son ingresos no constitutivos de renta. Y lo que ha dicho la DIAN es, como no hay una distinción en la norma, estos dividendos también estarían limitados en virtud de este artículo y en consecuencia podrá ser incluso más alta la tributación en cabeza de los accionistas. Digamos que haciéndose paralelo, pues diga, desde el punto de vista fiscal, si bien la responsabilidad se divide entre socio y sociedad, lo cierto es que puede ser más gravoso distribuir la utilidad o la renta del negocio a través de dividendos. Perfecto. No sé si, creo que hay una pregunta por ahí, Juan Camilo. No, no, todavía no han planteado preguntas. Si quieres, continuamos. Vale, entonces un tercer esquema, yo no sé cómo estemos de tiempo porque son las 8 y ahí sí lo pues, someto a consideración de ustedes. Dos figuras, creo que son, recogen muchos de los elementos que hemos planteado hasta este momento. Nos podría tomar unos minutos, pero no van a ser tan pocos. Planteo dos opciones. Continuamos o si en su efecto, porque en realidad nos hace falta por hablar de dos temas, de fondos de inversión y de procesos de titularización. Son algo densos. Si quieren, podríamos plantearlos o en su efecto organizar, porque como son webinars bastante cortos, podríamos también plantear la posibilidad de verlos en una próxima sesión y revisarlos en detalle. Lo que tú digas, Juan Camilo, lo que tú consideres que es más No, útil para... yo creo que podemos continuar. De hecho, me están escribiendo por WhatsApp que está súper interesante el tema y que queremos ver como los otros modelos, especialmente los fondos de inversión colectiva como vehículos de inversión. Entonces, no te preocupes por el tiempo, que igual la gente está conectada y está muy atenta. Entonces, continuemos. Bueno, vale. Entonces el tercer esquema que teníamos para revisar hoy es el de los fondos de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva están definidos precisamente en la ley como vehículos o como mecanismos a través de los cuales se hace el recaudo, se hace la captación y la administración de recursos y otros bienes fruto del aporte de personas que en su momento cuando ya se ha constituido, obviamente el fondo son personas determinadas, para que sean gestionados de manera colectiva y que a su vez genere rendimientos o resultados que también van a ser colectivos. Desde el punto de vista de los fondos de inversión como vehículos ¿para qué? Para consolidar y recaudar ahorro, tenemos que reconocer que existen dos tipos, o la gran clasificación que existe de fondos es de dos tipos. Los fondos que son abiertos y los fondos que son cerrados. Los fondos que son abiertos son los que le permiten a los inversionistas retirar su dinero en cualquier momento, es decir, su inversión. O sea, se pueden ir cuando ellos quieran. Pues yo creo que para los efectos de lo que estamos estudiando, casi nunca nosotros profundizamos en esta figura porque precisamente pues por la inseguridad o la falta de estabilidad que genera para el emprendimiento de un proyecto, pues consideramos que si el inversionista puede en cualquier momento decir que pide la redención de su aporte, pues podría poner en riesgo la financiación y el cierre del proyecto. Entonces, simplemente no vamos a profundizar en eso, pero pues para que tengan en la cabeza, esos son fondos abiertos, en cualquier momento puede hacerse la redención de la participación y respecto a esos, pues lo que se ha establecido es que de cara a la ley de valores, no se consideran como valores, es decir, no estarían supeditados o no se les aplicaría las normas del mercado público de valores. Pero pues esos son fondos que son poco recurrentes porque no generan ninguna seguridad o estabilidad
en la consolidación y en la sostenibilidad del cierre financiero de un proyecto. Volviendo a los cerrados, que son los que son verdaderamente importantes aquí, son aquellos como en contravía frente a los que acabamos de definir, son aquellos en los que solamente el inversionista puede retirar su ahorro o su aporte, su inversión al final del plazo o al cumplimiento del plazo establecido pues, en el respectivo reglamento de inversión que tenga el fondo. Dentro de los fondos cerrados tenemos dos tipos de fondos que son muy importantes, que son los fondos de inversión inmobiliaria y los fondos de capital privado. Dentro de los fondos de inversión inmobiliaria, la principal característica es aquella que tiene que ver con que al menos el 75% de las inversiones que haga ese fondo tiene que estar representada en activos inmobiliarios. ¿Y qué se entienden por activos inmobiliarios? Se entienden por activos inmobiliarios derechos fiduciarios en fideicomisos inmobiliarios, se entienden por activos inmobiliarios, inmuebles, el mismo proyecto como tal, entendiéndose por proyecto, entonces el presupuesto, el cronograma, los diseños, los estudios, etc. Eso es lo que se entienden por inmuebles como activos inmobiliarios a grandes rasgos. Y hay unos fondos, la otra clasificación dentro de los fondos cerrados grande es la de los fondos de capital privado, que se caracterizan porque 2/3 de las inversiones que realizan este tipo de fondos pues tienen que estar en activos distintos a aquellos que se transan en el mercado público de valores, razón por la cual aún los fondos de capital privado pueden llegar a invertir hasta el 100% de las inversiones en activos inmobiliarios. Desde el punto de vista, entonces, esa es como la definición a grosso modo, es un tema denso, pero pues para que ustedes se lo lleven en la cabeza. Desde el punto de vista de la Constitución, pues este tipo de fondos en principio no requieren de la autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para su constitución. Una vez constituidos, sí se requiere entregar toda la documentación a la Superintendencia Financiera que va a ejercer la vigilancia respecto de ellos. Eh, y obviamente, pues al momento de hacer la constitución, pues hay que presentar una cantidad de documentos por parte de la sociedad administradora o quien va a ostentar la calidad de sociedad administradora de ese fondo, que tienen que ver con las políticas del fondo de inversión, el reglamento, que dentro del reglamento están precisamente las políticas, el tipo de participaciones que se van a que adquirir en esos fondos, bueno, y varios, un segundito, por favor, varios requisitos adicionales que están establecidos en la ley, pero es un proceso obviamente mucho más denso, que es importante tenerlo en cuenta ahí, que al igual desde el punto de vista de la vinculación de los inversionistas, pues siempre que se vayan a hacer ofertas abiertas, que es lo que estamos hablando un poco ahorita y es, un segundito que se me bloqueó acá, allá, ok, cuando se tratan de ofertas abiertas, entendiendo por abiertas, pues precisamente aquellas en las que se están ofreciendo las participaciones a personas no determinadas o a 100 o a más personas determinadas. En esos casos, pues evidentemente tanto la emisión, o mejor, la emisión tiene que ser previamente autorizada y tiene que ser registrada ante la Superintendencia Financiera en el Registro Nacional de Valores Emisores y pues obviamente pues con todas las connotaciones que tiene que ser previamente autorizada por parte de la superintendencia. Las participaciones que se pueden adquirir en este tipo de fondos pues son de distinta naturaleza, se pueden establecer distintos tipos, así como hablamos de distintos tipos de acciones, se pueden establecer distintos tipos de participaciones en los fondos. Ahí lo importante es que todas las participaciones que se establezcan tienen que responder a un principio de equidad, es decir, no puedo inventarme privilegios que no tengan algún racional detrás de la decisión de ese trato diferenciatorio, tiene que haber un trato equitativo entre todos los inversionistas, pero puede haber distintos tipos de participaciones. En lo que tiene que ver con distribución de rendimientos, pues nos tenemos que enfocar a cuando son abiertos y cuando son cerrados. Ya dijimos que abiertos son los que en cualquier momento se puede pedir la redención de la inversión como tanto de sus rendimientos. Cuando estamos hablando de fondos cerrados, pues tenemos que esperarnos hasta el final o hasta las fechas en las que se han establecido los reglamentos para efectos redimir los rendimientos. Entonces acá pues
Distribución de rendimientos, tendremos que estar o estaremos expuestos a lo que se haya establecido expresamente en el respectivo reglamento. Podrán hacerse rendimientos o distribuciones periódicas. Existe flexibilidad en ello, pero pues partiendo de la premisa que son cerrados, pues toca esperar hasta el final para hacer la redención de lo que tiene que ver con el capital. Gobierno son, obviamente, sí, desde el punto de vista de las fiducias o de, de los esquemas fiduciarios que ya vimos, las sociedades, las estructuras corporativas o las estructuras de gobierno de los fondos de inversión son muchísimo, muchísimo más densas aquellas a las que tienen pues las figuras que acabo de mencionar. Entonces, se parte de una sociedad administradora. No cualquier sociedad puede ser una sociedad administradora de un fondo de inversiones. Claramente pueden ser las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa y las sociedades administradoras de inversiones colectivas. O sea, hay solamente un tipo de sociedades que pueden ser sociedades administradoras, dependiendo del tipo de fondo, si es de capital privado o si es un inmobiliario, tendrán que establecerse distintos órganos que pueden ir desde gestores externos, gestores profesionales, tiene que haber un gerente, puede haber un comité de auditoría, hay comités de vigilancia, hay comités de inversiones. O sea, tienen las juntas directivas de cada uno de estos órganos que estamos mencionando acá, también juegan un papel preponderante. De manera que si es por temas de flexibilidad o de simplicidad, uno podría pensar que los fondos no son la mejor opción frente a las posibilidades que puede ofrecer, por ejemplo, un fondo de un esquema fiduciario. Más aún cuando, repito, para los fondos cerrados, las participaciones que son adquiridas por parte de los inversionistas son clasificadas o son catalogadas como fondos, perdón, como valores que se regulan por lo establecido en la ley 964 que regula el mercado público de valores. La responsabilidad civil de los inversionistas, yo creo que acá sí podemos plantear que de manera general son las mismas que asumen los inversionistas en un patrimonio autónomo. ¿A qué me refiero yo? Estos fondos de inversiones, de alguna manera, con la constitución de un fondo de inversión, básicamente lo que se está haciendo es generarse un patrimonio separado, independiente de aquel del que tienen pues los que están invirtiendo, de los inversionistas y en la misma sociedad administradora. Como consecuencia de eso, todos los bienes afectos a la finalidad o al objeto que tiene, o la política de inversión que tiene precisamente el fondo de inversión, pues están afectos a ese alcance, exclusivamente a ese alcance, y como consecuencia de eso es con esos fondos que debería responderse por parte de la sociedad administradora en el evento que haya alguna contingencia o que genere algún tipo de responsabilidad para el fondo. O sea, en principio eso es lo que se tiene que destinar para atender esas eventualidades. Y desde el punto de vista de aspectos fiscales, Viviana, no sé qué nos puedas decir. Desde el punto de vista de aspectos fiscales, aquí resaltar, digamos, decir y resaltar algo, y es, aquí opera un poco también la transparencia como lo vimos en el caso de las fiducias. Entonces, aquí es importante señalar que los fondos como tal no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y lo van a hacer entonces los partícipes de la misma. Y al igual que en la fiducia, al ser transparentes, quienes deberán declarar los ingresos que correspondan, aquí es ingresos, costos y gastos igual, que correspondan al ejercicio, pues deberán ser los partícipes en la medida, y un poco como lo señalaba Camilo, pues que se vayan dando justamente esos rendimientos, porque pues si es cerrado, si no lo es, en fin, es la fecha al final en la que se van dando esos rendimientos y cómo se van contabilizando, si son obligados a llevar contabilidad o si es por sistema de caja, que es cuando lo reciba para los que no lo son. Pero digamos que dejar claro acá que, al igual que en el esquema fiduciario, la transparencia opera, y quiere decir ello que el vehículo o más bien el que está llamado a tributar principalmente por el negocio o los ingresos, costos, menos costos y gastos de este negocio, va a ser directamente el partícipe. También señalar que, pues dependiendo justamente del tipo de ingreso que se le esté distribuyendo a ese partícipe, pues aplicará la retención en la fuente, porque la retención en la fuente, el porcentaje de retención en la fuente que se le va a practicar a ese partícipe, dependerá de la naturaleza del ingreso que se le va a distribuir a este. Entonces,
Y la otra pregunta entonces que va a surgir aquí es, bueno, pero entonces la sociedad fiduciaria, la comisionista de bolsa o la administradora del fondo de inversión, pues ¿por qué tributa o por qué responde? Realmente por lo que va a tributar es por la comisión que yo recibo. Pero fuera de eso siempre va a ser el partícipe el llamado a ser, si se quiere, el sujeto pasivo de las obligaciones fiscales. Por otro lado, es importante tener en cuenta que, pero vuelvo al tema del timbre, pero pues el timbre es hoy por hoy el que más inquietudes está generando en relación con los certificados de inversión que se están emitiendo por parte de las sociedades anónimas administradoras de este tipo de inversiones justamente, y los certificados de participación en fondos de inversión expedidos por corporaciones financieras se encuentran expresamente exentos del impuesto. Entonces digamos que estas certificaciones pues no van a generar el impuesto de timbre mencionado. Digamos que por resaltar, opera una especie de transparencia fiscal al igual que la fiducia, diferente a la sociedad y en consecuencia es el partícipe quien es llamado a tributar, al igual que la fiducia, directamente por la actividad, al final los rendimientos, los réditos que genere el negocio a través de este esquema. Vale, muy bien. No sé, Juan Camilo, si hay algo que resolver hasta este punto o si seguimos con la siguiente figura. Bueno, si alguien quiere plantear dudas, lo pueden hacer en el chat. Hay una inquietud en el chat, pero no está relacionada con la temática. Sara te va a responder directamente para poder resolverte esa inquietud, pero no está dentro de la temática. Entonces, si quieres, continuemos, por favor, Camilo. Gracias, Juan. Bueno, y finalmente el cuarto esquema de comercialización de este tipo de proyectos a través de enajenaciones indirectas es el de las titularizaciones. Entonces, para que se hagan una idea, de manera simple, un proceso de titularización parte de que hay una persona que es el originador que le transfiere unos determinados bienes a un tercero que es el administrador o la sociedad administradora, unos determinados bienes para que esa sociedad administradora emita unos valores que son representativos de los derechos que adquiere el inversionista respecto a esos activos que están dentro de, hace parte de esa titularización. Entonces simplemente es, tengo un bien, se lo entrego a un tercero que es la sociedad administradora, esa sociedad administradora dice, ¿sabe qué? Yo voy a emitir unos títulos y esos títulos le dan a usted unos derechos respecto de los bienes que este originador me ha transferido a mí. Normalmente existen dos formas de hacer procesos de titulación en Colombia y es uno a través de patrimonios autónomos o dos a través de la constitución o a través de fondos de inversión colectiva. Entonces, de alguna manera, eso nos lleva a que en uno u otro caso, pues se predica lo que hemos estado hablando acá de lo que son sociedades, esquemas fiduciarios y lo que son fondos de inversión colectiva. ¿Qué es importante ahí? Desde el punto de vista, hay procesos de de titularización inmobiliaria que recae precisamente sobre activos inmobiliarios respecto a los cuales, como ya hablamos ahorita, activos inmobiliarios son participaciones en derechos fiduciarios, en fideicomisos inmobiliarios, participaciones o propiedad respecto de inmuebles directamente, participaciones en lo que tiene que ver con todo el proyecto inmobiliario como tal, estudios, diseños, presupuesto, cronograma, etc. Entonces, esas son las que son denominadas inversiones o titularizaciones en inmuebles. Cuando se hace a través de esquemas, por ejemplo, fiduciarios, pues básicamente lo que se hace ahí es que el originador lo que hace es entregarle a la sociedad fiduciaria esos bienes, los transfiere a la sociedad fiduciaria y lo que hace la sociedad fiduciaria es emitir títulos, valores o títulos, más que títulos, valores, títulos que son representativos de esos derechos que adquiere cada uno de los que están invirtiendo ahí respecto de los activos que conforman el patrimonio autónomo. Hay tres tipos de títulos de participación, de contenido crediticio, mixtos. Yo creo que acá no vale mucho la pena como profundizar en eso. Para efectos de las titularizaciones, entonces es importante tener en cuenta que esas titularizaciones, la manera de vincular inversionistas en procesos de titularización es a través precisamente de la oferta pública. Estas ofertas públicas o son ofertas públicas cuando efectivamente son dirigidas, como ya lo he dicho en varias oportunidades,
a personas no determinadas o a 100 o más personas determinadas. En este caso, esas emisiones sí o sí o esos procesos de titulización tienen que estar previamente autorizadas por parte de la Superintendencia Financiera y tienen que estar registrados y tienen que registrarse en el Registro Nacional de Valores Emisores. En las participaciones, como lo hablamos ahorita, se pueden tener participaciones de distinto tipo, de contenido corporativo, de crédito o de mixto. Eh, Distribución de rendimientos será tal cual lo que establezca el reglamento de titularización, o sea, ahí sí, tal como ocurre, por ejemplo, cuando se hacen constitución de sociedades o cuando se constituyen fideicomisos, las normas que rigen precisamente la distribución de los rendimientos de utilidades son aquellas que se han establecido en el respectivo reglamento. En este caso, pues será el reglamento que se haya establecido para efectos de hacer la titularización. El gobierno, en este caso, sí comparecen distintos actores, como ya les expliqué, el originador, que es el que efectivamente hace la transferencia a la sociedad administradora de los activos subyacentes que van a ser explotados económicamente, en este caso serían los apartamentos, por ejemplo. El agente de manejo es la persona que está encargada de recaudar y de recibir y administrar los recursos obtenidos de los inversionistas, es decir, los recursos económicos que hayan sido puestos ahí del marco del proceso de titularización, y la colocadora, que es pues, la entidad que está facultada para actuar como suscriptor profesional de esas titularizaciones. Desde el punto de vista del gobierno, entonces es más densa, desde el punto de vista de pues frente a las figuras, por ejemplo, de un fideicomiso, respecto de la responsabilidad civil de los inversionistas, aplican exactamente las reglas que hablamos ahorita de los fondos de inversiones, es decir, en los procesos de titularización, bien sea que se hagan a través de fiducias o bien sea a través de carteras colectivas, pues si se hace a través de fiducias, se profesará la responsabilidad de la que hablamos ahorita desde el punto de vista de los inversionistas, que ya lo advertimos que no se estaría limitada o restringida completamente el monto de sus aportes porque no hay una norma que lo faculte de esa manera. Y si estamos hablando de los fondos de inversión colectiva, pues estamos hablando que cuando se constituye un fondo de inversión colectiva, en principio son los bienes que se transfieren o que hacen parte de ese fondo los que están llamados a responder o con los que está llamado a responder en caso de que haya un tema de responsabilidad por efectos del desarrollo de la actividad económica que se despliega a través del mecanismo del esquema de inversión colectiva. Creo que responsabilidad de civil de inversionistas no hay nada más que, pues es decir, eso tiene tanto de largo como de ancho, simplemente como les dije a ustedes, es demasiado pretencioso esperar que podamos profundizar en todos los temas, simplemente es que ustedes tengan en la cabeza que existen distintos mecanismos, que todos tienen distintos elementos en cada uno de los criterios que estamos abordando y que al final del camino tengan ustedes la posibilidad de por lo menos tener la espinita de que existen distintos mecanismos y que podrán decantarse uno u otro dependiendo de los elementos que para ustedes sean más preponderantes. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de sociedades, pues ya sabemos que en la sociedad hay una limitación de responsabilidad, pero sabemos que el gobierno corporativo es más complejo que un fideicomiso y sabemos que, por ejemplo, la tributación es más pesada que la que se hace en un fideicomiso, pero eso ya dependerá de la relevancia o la importancia de los elementos que quieran dar ustedes a cada uno de ellos. Sí. Digamos que ya como para cerrar el tema de los efectos fiscales de de la titularización, señalar que en cuanto al originador, que como lo mencionaba Camilo, es quien transfiere los activos al proceso de titularización, este pues va a tener que tributar cuando el valor del activo versus lo que va a recibir, si se quiere en ese proceso, pues obviamente genera utilidad, sobre eso va a tener la tributación. Ahora, frente ya obviamente a las personas que pues, invierten en este tipo de modelos, el activo pues, va a ser el título, valor o título, dependiendo. Luego van a ser los tenedores de títulos. Y estos son los que van entonces a tributar el impuesto sobre la renta frente a las rentas que justamente se generen sobre esos títulos que tienen y sobre las ganancias pues, del mismo. Ahora, la naturaleza del ingreso va a depender del título en sí mismo o de su naturaleza. Entonces, en los que son de contenido crediticio, pues generalmente van a ser rendimientos financieros. En consecuencia, siendo personas naturales, pues deberán incorporarlo en su declaración de renta en la cédula de rentas de capital. Les aplicará, por supuesto, la retención correspondiente a rendimientos financieros por su naturaleza. En los títulos de participación dependerá de la naturaleza del mismo y en los mixtos también dependerá del tipo de renta obtenida y por cada concepto.
Tener presente que el costo fiscal ya de los bienes que fueron pues objeto de titularización pues va a ser la suma del costo fiscal de los respectivos títulos. Y pues digamos que señalar en todo esto y como también para cerrar aquí un poco el comentario de Camilo es en cuanto a los efectos fiscales, digamos que más allá de quién es el que, por supuesto, lo que va a cobrar mucha relevancia es qué figura, seguramente tanto para el inversionista como para el que está desarrollando el proyecto, por el que va a desarrollar la actividad, pues genere una, digamos, una menor tributación, un menor impacto fiscal. Y para esto es pero también hay otro factor muy determinante en esta estructuración de negocios y es la responsabilidad fiscal que hay en una u otra figura. Porque como lo vimos, prácticamente en dos de ellas hay una transparencia fiscal directa, que es en los fondos de inversión y las fiducias. En las sociedades hay una distinción, si se quiere, en la responsabilidad fiscal entre la sociedad y el accionista. Y en los procesos de titularización, pues digamos que también cambia porque yo digamos que como tenedor del título, pues al final soy el que va a responder directamente por, digamos, esas ganancias que genere el negocio, si se quiere. Y pues por supuesto señalar acá los sobrecostos o tener muy presentes los, entre comillas, sobrecostos que pueden representar los impuestos inherentes a este tipo de actividades. Vuelvo y repito, el impuesto de timbre, que si quieres, perdóname, que solamente como para que lo tengan presente frente a títulos valores, pues incluso hay unas exenciones contenidas en el artículo 530 del Estatuto Tributario. Pero lo cierto es que todo esto, digamos que son variables que queríamos mostrarles a ustedes entre otras variables, pero que consideramos que son al final también pueden ser un factor determinante en la estructuración de este tipo de negocios. Alguien vi en el chat que hizo una pregunta relacionada justamente con el impuesto de timbre y es cuando se constituye pues el RPH, la propiedad horizontal, y luego yo vendo las unidades inmobiliarias individuales y eso tiene timbre o no, pues ahí digamos que quiero señalar dos cosas. Lo primero, hay una exención expresa en timbre frente a los contratos de promesa de compraventa de inmuebles. La promesa como tal está exenta. Pero luego ya cuando yo voy a escriturar los inmuebles individualizados, si esos inmuebles superan de más o menos 950 millones de pesos, sí estarán grabados con el impuesto de timbre individualmente considerados y en el acto individual, pero no en virtud, digamos, no en virtud de la disposición del estado de conmoción interior, sino del parágrafo contenido en el artículo 519 que está expresamente señalado para bienes inmuebles y que digamos que continuó vigente y sigue vigente como venía desde el año 2022. Entonces, pues bueno, Juan Camilo, digamos que les queríamos compartir estas ideas, por supuesto abiertos si hay otras inquietudes adicionales. Sabemos que, como se dice vulgarmente, esto es un brochazo general de estas figuras, pero pues queríamos como ponerlas de verdad en conocimiento de todos ustedes para que vean pues obviamente que alternativas hay varias, pero pues digamos que sí hay que revisar desde muchos puntos de vista pues cuál resulta ser más conveniente. Claro que sí, y pues yo creo que acá de las grandes conclusiones, Viviana, es que hay que prestar suma atención y hay que asesorarse por un equipo idóneo para determinar cuál es el mejor camino, ¿no? Sin lugar a dudas, porque esto tiene unas amplias complejidades. Si alguno de los participantes en la sala quiere hacer una pregunta por el chat, bien la puede hacer. Ya estamos finalizando nuestro webinar muy, muy interesante. En términos personales, estuve muy atento a, a cada uno de los puntos planteados dentro del webinar. Para las personas que me han ido preguntando por el WhatsApp y también acá por el chat, este webinar va a quedar montado en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que lo revisen con calma. También para que tengan muy claro que pues PGP Abogados tiene como el equipo idóneo para el desarrollo de todo ese tipo de proyectos, para que reciban el asesoramiento adecuado. En nuestra página web pueden ver el contacto de ellos, pueden preguntar en nuestro chat de WhatsApp que tiene nuestra IA vinculada y que les va a responder a fondo sobre los contactos de nuestros aliados como PGP. Y bueno, no veo más preguntas dentro de la sala de chat, entonces no queda más que agradecer a Viviana Africano, directora del área de impuestos de PGP, y a Camilo Hermida, socio del área de Derecho Corporativo de PGP. De verdad, muchas gracias por su conocimiento, por su tiempo y estaremos muy atentos a desarrollar nuevos webinars con temáticas tan interesantes como esta.
Muchas gracias, Juan Camilo. Sí, yo creo que ahí nos queda mucha tela por cortar. De hecho, sí me parece importante que tengamos en la cabeza que el enfoque que hoy tuvimos solamente tiene que ver con la relación jurídica que existe entre un promotor de este tipo de proyectos frente a los potenciales inversionistas. Pero a su vez, que también es una pregunta recurrente de algunos de los agremiados de ustedes que nos han llegado a nosotros, y es, venga, esa es una relación que yo tengo con los inversionistas, pero también yo quiero saber cuál es la relación y cómo me protejo yo frente a las personas que van a ser promotores como yo. Entonces no estamos hablando del inversionista que va y quiere comprar una participación en el proyecto, sino que estamos hablando de los verdaderos socios del proyecto, en cuyo caso esa es otra historia larga por contar porque tiene un enfoque completamente diferente y es precisamente pensar qué tipo de vehículo es el más idóneo para efectos de generar o materializar esa colaboración o ese ánimo de asociarse para desarrollar un negocio como estos. De ahí para allá, pues todos, la explotación, por ejemplo, de las unidades inmobiliarias, si es a través de un contrato de hospedaje, cuando las unidades inmobiliarias, por ejemplo, no solamente tienen la posibilidad de explotación de un contrato de hospedaje de corta estancia, sino que también son contratos o pueden explotarse a través de contratos de arrendamiento, qué tipo de cosas tienen que manejarse ahí o observarse. Yo creo que es una abrebocas para, son muchos temas contractuales que todavía quedan por resolverse y que todos tienen obviamente un desarrollo y un impacto desde lo fiscal que podríamos desarrollar en próximas oportunidades. Claro que sí, sin lugar a dudas, Camilo. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos en nuestros próximos webinars, nuestras próximas ediciones. De hecho, los invitamos a que consulten en nuestra página www.asohouse.co todos los eventos que tenemos, no solo virtuales, sino presenciales. Hemos estado supremamente dinámicos con eventos de interés para el sector y bueno. Excelente noche para todos. Un Bueno, abrazo. buenas noches, muchas Gracias, gracias a feliz todos. noche, Que estén que bien. estén bien.